Hola a todos. Soy Valeria Ramírez y estoy encantada de darles la bienvenida a mi canal, donde hablamos de psicología y desarrollo personal. Antes de que se me olvide, les invito a suscribirse y a dejar un like si les gusta este video. Ahora, sin más rodeos, vamos a entrar en el tema de hoy. Para empezar, definamos qué es un retrato psicológico de una persona. Un retrato psicológico de una persona es una descripción del mundo interior de un individuo. Se tienen en cuenta el tipo de personalidad, el temperamento, el carácter, los intereses, las habilidades y mucho más. La descripción de las características psicológicas de una persona es un proceso complejo que implica varias etapas. Cada una de ellas tiene sus propios matices e importancia, ninguna de las cuales puede saltarse. Entendamos cómo y para qué se puede hacer un retrato psicológico, sociopsicológico, de una persona. Para qué se necesita un retrato psicológico de la personalidad. El análisis de la personalidad ayuda en el trabajo de un psicólogo, pedagogo social, psiquiatra, criminalista, profesor. Con su ayuda es posible encontrar un acercamiento a cualquier persona, prever sus reacciones y acciones, elegir un plan óptimo de rehabilitación u otro trabajo con la personalidad. Además, el retrato psicológico se realiza durante la selección de personal en agencias matrimoniales. La capacidad de analizar los componentes del retrato es útil en los negocios para analizar clientes, socios, clientes. Y también el estudio de la personalidad se utiliza en la orientación profesional. Al final, el retrato será útil para todos los que quieran encontrar fácilmente el entendimiento mutuo con la gente. De acuerdo con el retrato compilado, puede mejorar las relaciones con sus familiares y amigos. Para determinar y aprender su retrato psicológico es útil para el desarrollo personal. Es posible componer sobre la base de la apariencia. Algunas personas están seguras de que los psicólogos, después de haber mirado a una persona, puede hacer un retrato completo de la personalidad. De hecho, esto no es cierto. No se puede juzgar solo por la apariencia, sobre todo cuando se trata de fotografía. Sin embargo, hay direcciones que se ocupan de esto mismo: fisiognomía, ciencia que estudia la relación entre los rasgos psicológicos y anatómicos de la personalidad; la kinésica, ciencia que estudia la comunicación no verbal, gestos, expresiones faciales, posición del cuerpo, movimientos, etc. Sin embargo, para escribir un retrato, es mejor prestar atención al estudio del mundo interior, más que al exterior. Algunos investigadores siguen considerando la fisiognomía una pseudociencia. Componentes de un retrato psicológico de una personalidad. Veamos cómo hacer un retrato psicológico de una persona. Existen diferentes modificaciones del retrato, pero lo más frecuente es que su estructura incluya los siguientes elementos: temperamento de la persona, tipo de sistema nervioso, coeficiente intelectual y predisposición al trabajo intelectual, rasgos principales del carácter, orientación de la personalidad, nivel de autoestima, capacidades, valores, habilidades de comunicación, esfera emocional volitiva, esfera motivacional, individualismo, colectivismo, otros. Durante el diagnóstico es importante mantener la objetividad, separar claramente hechos y especulaciones, excluir la actitud personal hacia el sujeto. Por lo tanto, es mejor confiárselo a un psicólogo profesional. Sin embargo, en el curso del diagnóstico utiliza diferentes métodos: observación, pruebas y cuestionarios, conversaciones con conocidos del sujeto, etc. Cada especialista tiene su propio arsenal de medios. Además, el conjunto de técnicas de diagnóstico depende del caso concreto. Siempre se utilizan pruebas universales, por ejemplo, para determinar el temperamento y la orientación de la personalidad, y las técnicas de un espectro más estrecho se seleccionan individualmente. Por ejemplo, en un caso es importante evaluar la motivación de una persona, tipo y nivel; en otro, el nivel de ansiedad o neuroticismo; en un tercero, la expresión de las cualidades de liderazgo, etc. Además, es importante tener en cuenta la edad del sujeto. Por ejemplo, para determinar el retrato psicológico de la personalidad de un niño, es mejor elegir tests proyectivos: animal inexistente, casa, hombre, árbol, frases inacabadas. Importante. Se recomienda hacer un retrato psicológico profesionalmente, es decir, confiar en un psicólogo. ¿Cómo hacer un retrato psicológico de una persona? Para hacer un retrato, hay que pedir a una persona que pase varias pruebas. Sin embargo, no es la única manera. Veamos métodos populares y un algoritmo para elaborar un retrato psicológico.
Test de Eysenck. Para determinar el temperamento se pide al evaluado que responda a 57 preguntas. Según los resultados de la encuesta, se elabora un gráfico que muestra la proporción de cada tipo de temperamento, en estado puro. No se encuentra ningún tipo. El test revela no solo el tipo de temperamento, sanguíneo, colérico, flemático, melancólico, sino también la orientación de la personalidad. Extraversión, introversión, ambiversión. Y también el test muestra la estabilidad o inestabilidad emocional del cliente. Test TCI de Eysenck determina no solo el desarrollo intelectual, sino también la creatividad y la capacidad de pensar lógicamente. Se pide al evaluado que resuelva varios problemas. Después se resumen los resultados. La puntuación media del CI es de 100 a 120 puntos. Una puntuación superior a 150 indica genialidad, e inferior a 80, retraso. Cuestionario de 16 factores de Quetel. Se propone al sujeto de la prueba que responda a 187 preguntas. El método permite estimar varias características psicológicas importantes a la vez: reserva, sociabilidad, pensamiento concreto. Abstracto, estabilidad emocional, inestabilidad, hábito de obediencia, hábito de dominación, moderación, expresividad, adhesión. A normas y disciplina, baja normatividad del comportamiento, timidez, audacia, realismo, sensualidad, suspicacia, credulidad. Practicidad, ensoñación, ingenuidad, perspicacia, calma, ansiedad, conservadurismo, radicalismo, conformismo, inconformismo. Bajo autocontrol, alto autocontrol, relajación, tensión emocional. Solo basándose en esto es posible elaborar un retrato detallado de una personalidad. Y si además se evalúan las combinaciones emparejadas de indicadores, se puede saber lo siguiente: potencial de liderazgo, capacidad y necesidad de comunicación, actitud hacia los demás, inteligencia, flexibilidad y rapidez mental, sensibilidad emocional, asunción de riesgos, nivel de autodisciplina y adhesión a la moral. Si realiza esta prueba en su totalidad, tenga en cuenta todas las interpretaciones, solo con la ayuda de esta técnica podrá hacer un retrato completo de una persona. Por ejemplo, para la selección de personal, será suficiente. Test de Eysenck, autoevaluación de estados mentales. La técnica permite identificar y evaluar el grado de expresión de la ansiedad, la frustración, la agresividad, la rigidez. Cabe destacar que los resultados de la encuesta describen el sentimiento subjetivo del cliente. Esta prueba es utilizada a menudo por psicólogos y psiquiatras. Autoevaluación de la resistencia al estrés, N. V. Kirseva, NV. Rayabchikova, se propone al sujeto de la prueba que responda a 18 preguntas. Según los resultados de la encuesta es posible determinar el nivel de resistencia al estrés, de muy bajo a muy alto. Los resultados del test serán útiles a la hora de elegir profesión y trabajo, seleccionar personal, durante las consultas con un psicólogo. Y también este cuestionario es adecuado para el autodiagnóstico y el trabajo sobre la autorregulación y las emociones. Test de autoestima de SV. Kovalev se propone al sujeto de la prueba que responda a 32 preguntas. Según los resultados de la encuesta es posible determinar el tipo de autoestima: adecuada alta, adecuada media, inadecuada subestimada. Lamentablemente, la prueba no determina la autoestima inadecuada sobreestimada. Técnica PIK, indicadores de individualismo, colectivismo, DL. G. Pochebut. Se propone a la persona que realiza la prueba que responda a 30 preguntas, o más bien que elija una de las afirmaciones de 30 grupos. Las respuestas se comparan con la clave y se concede un punto por cada coincidencia. A continuación se determina la puntuación total y se revela la orientación de la personalidad del sujeto: individualismo o colectivismo. Jerarquía de necesidades, en modificación de I. A Akindinova. Conociendo las necesidades de la personalidad, se puede decir mucho sobre prioridades, valores, creencias e intereses. Se ofrece al examinando completar la frase «quiero», se dan 15 variantes de continuación. Es necesario ponerlas todas en orden descendente de importancia. El test permite identificar la necesidad dominante y determinar el grado de satisfacción de las siguientes necesidades: bienes materiales, seguridad, relaciones interpersonales, respeto de los demás, autorrealización. La jerarquía de necesidades ayuda a comprender la motivación de las acciones de una persona determinada. Cuestionario, motivación de éxito y miedo al fracaso, MUN, DA. Arrean se pide al participante que responda a 20 preguntas y las respuestas se comparan con una clave. La puntuación total muestra el tipo de motivación: miedo al fracaso, esperanza de éxito o neutra.
La interpretación de los resultados no solo describe el tipo de motivación, sino también los rasgos de personalidad relacionados y las pautas de comportamiento características. Análisis de redes sociales, un método moderno para elaborar un retrato social de una persona. Psicólogos especialmente formados analizan publicaciones, grupos, fotos, música, videos, lista de amigos y otros datos de la página de una persona concreta. El especialista puede incluso distinguir la información verdadera de la falsa, separar la imagen deseada, que una persona intenta mostrar en la red, de la real. Este método se utiliza a menudo en medicina forense. Conversación con familiares y amigos, un método universal que complementa cualquier prueba. Especialmente a menudo se utiliza cuando se diagnostica a un niño o cuando se trabaja con parejas, familias, colectivos. Estudio de los productos de la actividad. El método permite determinar intereses y capacidades, conocimientos y habilidades, valores, prioridades y mucho más. Este método es adecuado para el diagnóstico a distancia. Para la investigación se utilizan dibujos, redacciones, manualidades, informes, etc. Cualquier cosa hecha, rellenada, escrita, dibujada, etc. por el propio sujeto servirá. A menudo se utiliza este método para hacer un retrato psicológico de personajes famosos y conocidos, sobre todo de aquellos que ya han fallecido. Ejemplo de redacción de un retrato psicológico de una persona. Muestra. Veamos retratos psicológicos de personalidad ya hechos, ejemplos y muestras de redacción. Ejemplo no 1. El cliente Iván Ivanov, 35 años, tiene las siguientes características psicológicas: temperamento, sanguíneo. Coeficiente intelectual, nivel medio. Rasgos de carácter principales: perseverancia, agudo sentido del deber y de la justicia. Capacidad de comunicación, bien desarrollada. Puede encontrar un lenguaje común con diferentes personas, entrar en confianza y negociar. Habilidades: se aprecian tendencias de liderazgo. Orientación de la personalidad, extraversión. Autoestima, adecuada, alta. No se adjuntan las pruebas propiamente dichas ni los resultados de los exámenes intermedios. A veces se indican el sexo, la fecha de nacimiento y la educación de la persona, pero esto es opcional. Si es un psiquiatra quien elabora el retrato, puede describir brevemente la historia vital del paciente, sus últimos sobresaltos y traumas. Un profesor, al elaborar el retrato psicológico de un alumno, puede anotar una breve información sobre la familia. Es interesante. No existe un modelo único ya elaborado, por lo que lo más frecuente es que el retrato se describa de forma libre, si la empresa en la que trabaja el diagnosticador no establece otro. Ejemplo no 2. Existen otras variantes de diseño. Por ejemplo, un retrato psicológico detallado de una persona tiene este aspecto. Sujeto, Vesely Vesachkin. Educación, estudiante, estudia para ser abogado. Métodos utilizados: cuestionario de Eysenck, para el temperamento, test de Kettel, 16 factores de personalidad, test para la resistencia al estrés, test para la determinación de la motivación, consecución del éxito o evitación del fracaso. En el curso del diagnóstico se reveló que el cliente tiene un pronunciado potencial de liderazgo, pero al mismo tiempo a veces tiene miedo al fracaso y se caracteriza por una mayor ansiedad. Estos rasgos distorsionan el retrato típico de un colérico. Este temperamento se reveló en el sujeto de la prueba. La ansiedad se combina contradictoriamente con la determinación, y un alto nivel de responsabilidad y un desarrollado sentido del deber contrarrestan la motivación de evitar el fracaso. Conclusión y recomendaciones: en general, un tipo de personalidad armonioso, pero debido a la baja resistencia al estrés y la alta ansiedad puede haber problemas en el ámbito profesional, derecho. Puede valer la pena elegir otra profesión o desarrollar las cualidades débiles. Importante. En general, el algoritmo de elaboración de un retrato psicológico es el siguiente: breve información sobre el cliente, descripción por elementos del retrato, conclusión general y recomendaciones. Preguntas para determinar el retrato psicológico. No hay preguntas específicas. Para averiguar y redactar su retrato psicológico de la personalidad, es mejor utilizar técnicas sencillas, por ejemplo, tests geométricos y proyectivos. Una de las técnicas más populares es el test DS. Dellinge. Para hacer una descripción de ti mismo, hazte una sola pregunta: ¿qué figura me atrae más? ¿Rectángulo, cuadrado, círculo, triángulo o zigzag? La interpretación de la respuesta te ayuda a determinar tu tipo de personalidad. Figura: descripción del retrato psicológico: triángulo. Eres un líder nato, acostumbrado a concentrarte en lo principal.
Se las arregla fácilmente para procesar grandes cantidades de información, encuentra un lenguaje común con diferentes personas. Sin embargo, una racionalidad excesiva interfiere a veces en la interacción interpersonal. Rectángulo, estás constantemente en estado de búsqueda, hambriento de cambio. Por eso, de vez en cuando te conviertes en uno de los otros tipos. El rectángulo es el tipo de personalidad más inestable. Cuadrado, usted no tiene miedo de trabajo y están acostumbrados a lograr siempre su propia, para llevar el principio hasta el final. Puede tener éxito en cualquier ámbito, pero es mejor dar preferencia al trabajo intelectual. Eres más adecuado para una vida mesurada y un trabajo monótono, te gustan las reglas y el orden. Zigzag, el tipo más creativo. Debido a su pensamiento poco convencional, es impulsivo e incoherente, lo que a veces repele a los demás. Sin embargo, al mismo tiempo, sabes cómo sentirte cómodo. Círculo, el tipo más armonioso. Tu principal valor son las relaciones interpersonales. Eres un psicólogo y diplomático nato. Conclusión. El algoritmo de la escritura es el mismo, pero la descripción final puede diferir. A veces hay una transcripción detallada para cada técnica. A veces el retrato psicológico de la personalidad se describe en general, y a veces por esferas. Todo depende de los fines y las condiciones de la redacción del retrato. El estilo de presentación también depende del campo. Por ejemplo, si un psicólogo pretende escribir un perfil psicológico para entregárselo a un psiquiatra, puede utilizar términos especializados. Sin embargo, lo más frecuente es que la conclusion se redacte en un lenguaje sencillo y humano, para que todo el mundo pueda entender. ¿De qué se trata?